Pagando el precio por completo del pecado, siendo obediente hasta la muerte. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Iluminados por su Palabra. Mi nombre es Gerardo Giurbino y estoy en compañía de David Balbuena, porque se me quejó el otro día que hablo mal, que le digo mal su apellido. Yo me río por muchas cosas aquí y lo que pasa dentro de este lugar no lo ven las personas, pero hay un montón de eventos, circunstancias, momentos que nos divierten mucho a nosotros dos y a Albert también, que siempre nos acompaña. Así que bueno, disfrutando de este momento. Gera, ¿cómo estás? Bien, yo soy como un generador igual de eventos que generan risa. Al equivocarme los nombres, los apellidos, alguna palabra que leo mal, genera mucha risa aquí de mis compañeros, que bueno, no sale al aire o no se ve, por lo menos cuando no se eventualmente decías, bueno, este saludo viene desde Pinamar, y era un mensaje que habías leído de o semanas anteriores. Ese Gabriel de José Cepaz, que me lo siguen recriminando y no se puede hasta la fecha. Y no se puede contar todo en realidad. No se puede. Pero bueno, estamos agradecidos al Señor de que nos dé la posibilidad de una vez más poder estar saliendo al aire con un tema muy atractivo el día de hoy. Lo vamos a ir desarrollando de a poquito, muy actual, un tema que es eslogan de muchas propagandas televisivas, radiales, de literatura. ¿Por qué? Porque muchos están en busca del camino, de un verdadero camino, el verdadero camino a la felicidad. Parecería muchas cosas. Parecería un eslogan del Evangelio de la Prosperidad que me estás ofreciendo, Gera. Tal cual. Y a mí me parece que también está tomado por muchos medios y lo que son todos los medios publicitarios más que nada, para generar más ventas de distintos tipos de productos. Puedo ver una propaganda de bebida alcohólica tal vez, que cuesta un poco venderla, y me generan que la persona que está consumiendo ese producto tiene una vida alegre, feliz, que es una persona que proyecta y que le va todo bien, o incluso con los cigarrillos. No tenemos la segunda parte de lo que le sucede a la persona. Vamos a ir hablando un poco de esto, de lo que son los deseos que son tal vez pecaminosos y de lo que el Señor nos llama a seguir y nos muestra que es el camino que es verdadero hacia la felicidad. Exactamente, porque decías que tanto la publicidad, el consumismo, el materialismo, tiene todo este eslogan de felicidad, y la cara, el espejo que vemos de todo esto, aparentemente es verdadera felicidad, ¿no? Pero encubren las consecuencias catastróficas que hay detrás de todo esto. Y esto está en el germen del corazón humano, ¿no? ¿Qué ser humano no busca la felicidad? ¿Qué ser humano no busca estar completado, estar feliz, tener alegría, estar satisfecho en las diferentes áreas de la vida? Y esto no escapa a lo que la Biblia habla en términos de la felicidad, pero es muy distinto al pensamiento humano. Me llamó mucho la atención el hecho de que, bueno, David me pasa a mí hace unos días, me va pasando el programa, ya lo vamos leyendo, y me resultó muy atractivo el hecho de que la Escritura, la palabra de Dios, trata este tema de una manera completamente distinta a lo que yo podría haber pensado, o lo que seguramente piensa usted que está del otro lado. El Señor tiene otra perspectiva completamente distinta de lo que es la felicidad realmente para Dios. Vamos a ir viéndolo, vamos a ir examinando la Escritura, vamos a hacerlo todo a la luz de la palabra de Dios. Y antes de entrar ya en el tema, vamos a dar la línea de comunicación que tenemos, que vía WhatsApp es la más rápida que vamos a tener, que es el 11 37 57 69 33, 11 37 57 69 33. Allí por WhatsApp nos van a poder estar escribiendo de manera muy rápida. Vamos a tratar de ir sacando los mensajes que nos vayan mandando, que tengan pasajes bíblicos, alguna historia que nos quieran contar de vida, o algún aporte que quieran hacer como lo suelen hacer, y agradecemos por ello. Lo vamos a estar subiendo también a nuestro Facebook, allí en Iluminados por su Palabra. También lo tenemos aquí presente por si quieren mandar algún mensaje o contactarse con nosotros. Recordamos brevemente que Iluminados por su Palabra es un ministerio de la Iglesia de Barrio Gastronómico, IBG, allí ubicada en Pérez Quintana, 1033, en Ituzaingó. Si quieren conseguir la dirección escrita, o quieren algún teléfono de línea o lo que sea, nos pueden mandar hasta nuestro Face
cualquier consulta y nosotros les vamos a poder estar dando el contacto del lugar o el contacto de alguno de los hermanos para que puedan estar tratando con cada uno de ustedes. Si quieren congregarse, ir a la iglesia, a conocernos, lo pueden estar haciendo. Así que recuerden, las líneas ya están abiertas, el 11 37 57 6933. Hoy no tenemos regalitos. No, sí, que no se malacostumbren tampoco. No. Pero bueno, vamos entonces ya sí a entrar al tema en cuestión. Porque después la gente demanda mucho, ¿viste? Cuando le empezás a dar regalos, viene fin de año y te cortan la calle los piqueteros, ¿viste? Y pero nuestro regalo navideño, Bueno, no se malacostumbre, pero no. El tema de hoy es impactante, lo hemos titulado El verdadero camino a la felicidad. Y decíamos que esto no es ajeno a nosotros porque las personas luchan toda una vida para conseguir la felicidad. Es decir, que empeñan todo su tiempo, todo su esfuerzo. Aún también, como decía Gera, malgastan su dinero para tener momentos o tiempos momentáneos de felicidad, ¿no? Es decir, que todo el mundo anhela esto, la felicidad, y es trágico ver cuando las personas no alcanzan esta felicidad, cuando sus metas no se cumplen, o no obstante cuando la felicidad aparente que pueden conseguir es momentánea y tiene consecuencias catastróficas para su vida, consecuencias trágicas, porque así es el pecado. De hecho, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y la Biblia no es ajena al tema de la felicidad. Justamente estamos ubicados en Mateo capítulo 5, en donde Jesucristo va a predicar su primer sermón, conocido muy comúnmente por la gente como el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña o las Bienaventuranzas. Así que las bienaventuranzas, la palabra en griego es makarios, que justamente significa feliz o gozoso. Pero yo aquí quiero hacer un alto porque realmente me impacta este momento. Jesús va a predicar desde un monte y generalmente vemos el obrar de Dios en un monte, la revelación de Dios. Las montañas siempre han sido asociadas a distintas épocas con el pueblo de Dios. Más particularmente en el Antiguo Testamento vemos a un hombre como Moisés que sube una montaña para recibir la ley de Dios, la revelación de Dios, y baja de la montaña con los mandamientos. Pero en otro monte, Jesucristo, comenzando su ministerio en Mateo capítulo 5, va a explicar la ley, va a mostrar cómo debemos vivir justamente para aplicar esa ley en nuestro corazón. Ya no son cuestiones externas, sino que son cuestiones internas del corazón, y así vamos a vivir. En otro monte, Jesucristo murió luego, y en otro monte Jesucristo sería ascendido y glorificado. Así que de por sí estamos en un momento, en un evento trascendente en el que Jesucristo estará comunicando y hablando la palabra de Dios y hablando del término de la felicidad. Por eso dice bienaventurados, es decir, una paz interior, un gozo profundo. Es una felicidad en lo hondo de nuestro ser, en lo hondo de nuestro corazón, que no lo producen las circunstancias, sino lo produce vivir en términos de lo que Jesús y las demandas de Jesús para nosotros. Vamos a ir viendo lo distinto que es el concepto del mundo sobre la felicidad y el concepto divino, lo que Dios llama felicidad. Hay algunas características sobre las bienaventuranzas que me llamaron mucho la atención, tengo que ser sincero. Fueron como tal vez una vara que va marcando un poco nuestra espalda, una vara muy alta, una vara muy alta, y también una vara de corrección. Al leer y ver que las bienaventuranzas son una marca, el patrón de lo que significa ser un verdadero cristiano. Exactamente, y allí vamos una cualidad distintiva de los cristianos. Y realmente cuando uno se pone delante de la ley de Dios, uno va a considerarse realmente como Dios lo considera a él, porque es un espejo. Uno ve en la palabra de Dios lo que Dios demanda de nosotros. Y al exponernos a la palabra de Dios vemos lo vil. Entonces vamos a ir leyendo sobre los que lloran, sobre los humildes, sobre los mansos. Y el Señor va trabajando sobre nuestro corazón. Así que vamos a ir viendo, ya dijimos una de las características, pero hay más características. Así es, porque vale la pena leerlo. Esto está en Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12, y leo la Biblia de las Américas.
Dice así: y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, es la primera bienaventuranza, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes o mansos, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes, falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Otra de las características, después de esta lectura que has tenido sobre el pasaje en cuestión, es que los cristianos debemos manifestar estas características. O sea, es como que el Señor está describiendo a un verdadero cristiano. Así que nosotros también tenemos allí lo que va a ser la diferencia entre alguien que cree en el Señor y alguien que no cree en el Señor. Vamos a encontrar esta evidencia en estas personas. Y esto no es algo que me gusta de lo que fuiste describiendo tal vez en el apunte que me pasaste a mí, es que esto no es una tendencia natural del hombre. Justamente por haber pecado, el hombre no tiene esta tendencia a obedecer y a sufrir por a llorar por su pecado, a ser humilde, manso. No lo puede generar por sí mismo. Por su propia naturaleza pecaminosa, justamente está llevado a hacer todo lo contrario a lo que vamos a ver. Así que esto va a ser no solamente un patrón, no solamente va a ser la diferencia, sino que es, como decíamos, la evidencia de ser un cristiano, un verdadero cristiano. Porque, como decíamos, es la marca distintiva de los cristianos, y vale aclarar también que son verdades concatenadas, son verdades unificadas, es decir, que uno no puede ser pobre en espíritu y no ser manso. No. Cada una de estas cualidades están unificadas, y esto no es algo natural, sino lo que lo produce el Espíritu Santo. Ahora, Gera, hay una gran paradoja en estas bienaventuranzas. Una paradoja es una aparente contradicción, es decir, que Jesús está mostrando las marcas distintivas de lo que es el verdadero camino y el único camino a la felicidad. Esto me llamó mucho la atención, Tengo que confesar delante de la audiencia que cuando lo leía también me quedé perplejo delante de la descripción que vas a hacer ahora. Es porque Jesucristo está diciendo: felices los pobres en espíritu, felices los que lloran. ¿Cómo? ¿Suena lógico? En realidad no. No suena lógico. Los mansos son felices, los que tienen hambre y sed, los misericordiosos, los puros de corazón, los pacificadores. Y estas podrían ser las 7 primeras bienaventuranzas, y la octava, que sería como una consecuencia de estas primeras cualidades, es: bienaventurados los perseguidos, los ultrajados, bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense en esos momentos. Así que lo que es el verdadero camino a la felicidad son los términos de Cristo. Es muy contrario a lo que son los términos de felicidad para el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, para el mundo, para la sociedad, para el presente siglo en donde vivimos y para cualquier persona, la felicidad consiste en otros términos. Es decir, felices son los emprendedores, los que empujan a los demás y lo quitan del camino, aquel que obtiene lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y cómo quiere. Es decir, yo voy con el auto y paso encima tuyo y muestro mi superioridad, o paso por la calle y muestro mi malicia, o para realizar un emprendimiento y salir beneficiado de eso es conveniente que mienta, que robe, que sea astuto, que pase por encima a mi prójimo. O sea, son todas cualidades en las que la felicidad se mide en términos del mundo. Para el mundo también, la felicidad es ser el más fuerte que los demás, es hacer lo que queremos, es sacar el mayor placer en las cosas y en las circunstancias. La felicidad tiene que ver con disfrutar también de los vicios, de los pasatiempos, de los pecados que ofrece el mundo. La felicidad se mide en términos de adquirir, del materialismo. Felicidad es
cuando paso por un shopping y veo todas esas cosas y tengo la capacidad económica para comprar lo máximo posible, y como lo tengo soy feliz en eso, mientras que el que no tiene para conseguir todas esas ganancias y esos bienes está en una menor clase social, así que lástima por esas personas. Es muy distinto el concepto divino al concepto Totalmente. del día de hoy, del día a día del mundo. Lo que decíamos al principio, uno prende el televisor o lo puede ver en las propagandas que surgen de estar viendo en internet cualquier página, lo que sea. El poder adquisitivo de la persona va a generar la felicidad según lo que dice el mundo. Si tenés un auto de alta gama, en la propaganda esa persona es alguien que triunfa, alguien que sale del shopping con un montón de bolsas, y ese es el que triunfa, ese es el verdadero vencedor, ganador, ese es un hombre que gana, ese es un hombre que triunfó y que es feliz. Y justamente cuando venía para acá estaba pensando en cuántos personajes en el último tiempo han terminado suicidándose. Y la foto que publicitaban en Facebook o en las redes son siempre personas que estaban felices, muy felices, que demostraban a la sociedad que ellos triunfaban, tenían todo el dinero que querían, eran conocidos a nivel mundial, hablo de cantantes, actores, y han terminado con sus vidas porque no le encontraron sentido a la vida y estaban completamente deprimidos, teniendo ese auto de último modelo, pudiendo ir a comprar lo que sea, siendo queridos por muchísimas personas. El parámetro del mundo es vacío, hueco, no tiene que ver con el que vamos a ir explicando del Señor. Y me gustaría hacer esta distinción que hizo David, que lo fue leyendo, como para resumirlo un poco, es el mundo. ¿Qué nos ofrece? Nos ofrece placeres que son momentáneos. Y estos van a tener consecuencias mortíferas. Son pasajeros, son momentáneos. Cuando nos ofrecen, vamos a poner un ejemplo que veníamos hablando hace un momento, las bebidas alcohólicas, el cigarrillo, son perjudiciales para la salud. Uno cuando ve cómo termina una persona que es adicta al cigarrillo, acorta sus días de vida, tiene problemas pulmonares y un montón de enfermedades. Aquellos que se dan libremente al desenfreno sexual, y hablo como lo que la sociedad nos ofrece hoy como algo de felicidad, termina con enfermedades. ¿Qué nos ofrece Dios? Dios nos ofrece un gozo interior, que es lo que vamos a ir desarrollando ahora. Y esto no depende de las circunstancias externas, no va a depender de la afuera. Depende de Dios que está dentro y del Espíritu Santo, de conocerlo a Él, y ahora lo vamos a ir detallando. Y esto, lo que más me llama la atención, es que tiene trascendencia eterna. Esto es para siempre, esta felicidad que nos ofrece el Señor es eterna, es conocerle a Él hoy y por siempre, y tener una relación con Él. Así que lo vamos a ir detallando ahora, ¿no? Uno de los grandes desafíos que tenemos en este programa es poder resumir las cualidades y las bienaventuranzas en menos de una hora, pero creo que hay un desafío mayor para todo el que escucha este programa y luego en sus casas abren Mateo capítulo 5 y leen desde el versículo 1 al 12 y examinan más diligentemente estas bienaventuranzas. Y el desafío por delante es ¿cómo voy a cumplir con estas demandas? Porque decíamos que esto es un patrón de vida para el cristiano, y esto comienza en el momento en que nosotros vemos a Cristo, vemos que murió por nuestros pecados en la cruz, y nos vemos a nosotros mismos pecadores, y esto nos demanda que vengamos humillados delante de Dios. En este momento estas cualidades están puestas en nuestra cuenta. Aquí empezamos a ser pobres en espíritu, aquí empezamos a llorar y a ser mansos y demás, pero uno de los mayores desafíos es poder permanecer en la verdad y seguir viviendo en estas demandas de la palabra de Dios. Y la primera de ellas es: bienaventurados los pobres y en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo que está hablando aquí la palabra de Dios es que para llegar al reino de los cielos nosotros tenemos que ser pobres desde el punto de vista espiritual. No está diciendo la Biblia que los que son pobres económicamente tienen mayores posibilidades o una entrada efectiva al cielo, sino que los que son pobres en la vida espiritual, es decir, aquellos que se sienten vacíos, los que se encuentran y se consideran a sí mismos en su condición de bancarrota espiritual, son personas que
no tienen nada que ofrecer a Dios. Hace tiempo escuchaba una ilustración de una persona que ganaba en el Monopoly un montón de dinero y utilizaba todo ese dinero falso para ir a un banco real y buscar esa posibilidad de hacer un depósito, un plazo fijo en su cuenta con ese dinero del Monopoly. Bueno, claro está que ese dinero no le servía para nada. De la misma manera, ningún ser humano, con sus propias obras, con su propia moralidad, con su propio comportamiento, ni con su propia religión, puede acercarse delante de Dios con algo que ofrecer, sino que se acerca con la convicción de que está en la bancarrota espiritual, y esto lo lleva a depender de Dios y a encontrar el único recurso a la felicidad, es decir, creer en Cristo y pedir el perdón a Cristo. Justamente como seres humanos y lo que la sociedad que nos rodea nos llama a no ser pobres en espíritu, nos llama a ser dueños, entre comillas, de nuestra vida, de nuestro futuro, de nuestro presente. Yo he escuchado frases a nivel laboral y a nivel secular, normal, de nuestra vida diaria, de que vos sos dueño de tu presente. Hoy vos sos dueño de tu también, vida. La autoestima que nos propaga la psicología. ¿Cómo vamos a humillarnos delante de Dios? ¿Cómo? Si yo no tengo que humillarme delante de nadie. Eso es lo que nos dice el mundo. Ahora el Señor nos está mandando a ser pobres en espíritu, a, como decías recién, a sentirnos vacíos, a poder encontrarnos delante de Dios, de este Dios santo, y ver cuál es nuestra condición de pecadores, derramarnos delante de su presencia. Se dice que, permíteme compartirte una ilustración, se dice que en el tiempo de la Edad Media, un extraordinario cantante se acercó al palacio, al castillo de un gran rey. Él quería cantar para el rey, así que se acercó con sus dones, con sus talentos, con sus capacidades que eran extraordinarias para el pueblo. Y cuando se acercó a aquel castillo para cantar al gran rey, fue echado automáticamente, expulsado porque no tenía las ropas reales, no tenía las ropas adecuadas. Bueno, este cantante dice para sí mismo, me voy a esforzar por largos años, voy a trabajar con toda mi fuerza, voy a adquirir mucho dinero, me voy a comprar un caballo blanco, que para que ustedes se den cuenta, en la Edad Media era como un BMW, casi. La Ferrari. Era un Ferrari. Así que hace todo este esfuerzo, se compra su caballo blanco, las ropas que él entendía que eran adecuadas, se acerca a aquel castillo, pero en ese caminar, en ese camino, la lluvia lo azota, cae del caballo, se enloda todo él, sus ropas harapientas, se enloda el caballo también todo sucio, él maloliente, y entonces automáticamente empieza a llorar, porque él dice, bueno, si antes no me aceptaron, ahora mucho menos, si estoy así todo sucio, el gran rey me va a rechazar y nunca más me va a permitir entrar a su presencia, él me va a prohibir para siempre entrar al palacio, al castillo. Entonces, en esta actitud de tristeza y en esta actitud de llanto, este cantante ve que se acerca una persona deslumbrante. Era el príncipe, era el hijo del rey, y se acerca y le pregunta qué le había pasado, le cuenta todo automáticamente. Entonces el príncipe, el hijo del rey, que era un buscador de personas que querían entrar al castillo, esa era su función, para que todos puedan conocer al gran rey, él le dice que le va a dar su capa, le pone su capa y le da confianza y le dice, mira, cuando llegues a la puerta del castillo, cuando los guardias del castillo te vean con esta capa, ellos se van a dar cuenta que es mi capa, la capa del príncipe, del hijo del rey. Y automáticamente te van a abrir las puertas de par en par y te van a dar la posibilidad de entrar. Dicho y hecho, este cantante fue y pudo cantar delante de la presencia del rey y pudo gozar de todas las cosas que había en este castillo y pudo ser agasajado con la gran comida que había en este lugar porque tenía la capa del rey. Bueno, ¿cuál es el cuadro? ¿Cuál es la ilustración o lo que se quiere dar a comunicar a través de esta idea? Nosotros somos como ese cantante. Somos personas pecadoras que por mucho tiempo quizá hemos intentado llegar a la presencia del rey, pero con esta actitud de ser pobres en espíritu y llorar con esta actitud de llanto porque no podemos por nuestros propios medios acercarnos a Dios, Cristo ha venido a nuestro encuentro y nos ha mostrado que la única manera de entrar a la presencia del rey es recibir su capa, es decir,
la analogía es clara, y es más trascendental que una capa. Hemos recibido la justicia de Cristo, el perdón de Cristo, la misericordia de Cristo, la ayuda de Cristo, y Jesucristo nos ha dado su capa y su justicia para poder entrar a la presencia del Rey y poder gozar eternamente de Él. Y esta es la actitud que está entrelazada en estas palabras de Jesús, que los que son parte de su reino son pobres en espíritu, es decir, personas que se encuentran incapacitadas para acercarse al castillo del Rey, al reino de Dios, y en consecuencia su incapacidad los motiva a no depender de sí mismos, sino a llorar por sus pecados y buscar que Jesucristo nos perdone. Justamente el llanto es por consecuencia de considerarse delante de Dios como humildes en espíritu, vacíos delante del Señor. Y es la reacción lógica, inclusive. Por eso estas son características de un cristiano, porque esto es lo que va a suceder en el momento de nuestra conversión y a lo largo de nuestra vida como cristianos. Vamos a estar delante de nuestro Dios, como decía David, podemos ir a esta analogía, a esta historia que acaba de contar, esta idea. Vamos a estar delante de este Rey y vamos a encontrarnos que estamos llenos de barro. Y allí, ¿cuál es nuestra reacción lógica a ello? Vamos a llorar porque vamos a considerarnos que realmente no tenemos nada para ofrecerle. Y aún así nos permite estar delante de Él. Es una acción consecuente de ser pobres en espíritu. Exactamente, cuando me hallo de esta manera, automáticamente voy a llorar por mis pecados. Y insisto que esto no es una ilustración linda o un mensaje llamativo de Jesucristo, o no simplemente nos tenemos que asombrar por su enseñanza como hacían muchas personas, sino que esto debe ser una cualidad diaria en nosotros los cristianos. Es decir, que siempre que nos acercamos a Dios, reconocemos que estamos vacíos, que no tenemos nada que ofrecer, que somos pobres en espíritu y necesitamos ser llenados, y la palabra de Dios nos convence de nuestro pecado, nos muestra nuestra pecaminosidad y la necesidad de que Dios obre en nuestra vida, y nos acercamos con llantos muchas veces, con lágrimas, con tristeza y en plena dependencia de que necesitamos a Dios en nuestra vida. Es decir, que el llorar es una consecuencia lógica de vernos frente a la santidad de Dios, contemplar su perfección, y esto es como un espejo, porque veo la grandeza y la perfección de Dios, entonces me veo a mí mismo, y me veo a mí mismo sucio, y tal incapacidad y desastre espiritual me mueve a llorar, es decir, a depender en Dios, y a pronunciar quizás las mismas palabras que el salmista, que por ejemplo él dice: te manifesté mi pecado y no cubrí mi iniquidad, es decir, confiesa con su boca sus propios pecados y no oculta nada que hay en su corazón. Agrega también en otro momento: confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Así que este es el arrepentimiento propio de un cristiano, y esta es la cualidad única de los hijos de Dios, y esto nos tiene que llevar también en tercer lugar, a ser mansos, pero creo que por el momento podríamos detenernos aquí para luego seguir Vamos analizando. a hacer una breve pausa, vamos a dejarlos con un tema musical llamado Sabor a Evangelio de Santiago Benavides, y luego vamos a retomar con muchos saludos y comentarios que vienen llegando a la radio, así que ¿Y regalos? No, regalos por ahora no, regalos por el momento ya no. Te voy a poner en tu cuenta ya los regalos. Lo dejamos con el tema musical unos minutitos. Confusión, cuando reina en nuestro mundo el error. En esta hora que la razón ha escogido no escuchar más a Dios. En esta hora que es tan normal llamar mal al bien y al bien mal, llamar mal al bien y al bien mal. Danos sabor a evangelio, sabor de pan verdadero, que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor.
la santidad pareciera moral medieval, que ya no es la prioridad, contra viento y marea, hacer tu voluntad en esta hora, que nada es más que las 30 monedas ganar, que las 30 monedas ganar. Danos sabor a evangelio, sabor de pan verdadero, que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor. Danos sabor a evangelio, sabor de pan verdadero, que tu cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor. Danos sabor a pan verdadero, que tu palabra otra vez calcine el corazón. Danos sabor a tu reino, danos sabor a tu reino, danos sabor a tu reino, Señor. Seguimos en Iluminados por su palabra. Y tenemos muchos saludos, realmente gracias a Dios por toda la audiencia, por todos los que nos están escuchando de todas partes, David, de todas partes nos están escuchando. Agradecemos a Dios por este medio que llega a muchos hogares. Hablamos desde... Y vamos a cumplir ya 2 años de programa de radio. Tal cual, gracias al Señor. Un mes prácticamente. Así gracias al Señor, a nuestro Dios. Olga Costa nos está escuchando desde Córdoba como siempre y le agradecemos, les mandamos muchos saludos a ella. Ya tenemos el oyente tal vez más lejano allí en Córdoba. Después nos escucha también Isabel Ortiz, que nos manda saludos. Jorgelina Piana también nos está escribiendo y nos manda saludos. Luego tenemos en el WhatsApp varios mensajes. Nos está escribiendo Betiana, mal llamada por mí Betania, en programas anteriores, como lo había comentado. A eso nos referíamos al principio. Nos escribe, está allí en laboratorio junto a sus compañeros. Les mandamos muchos saludos a ellos en el Instituto Manuel Belgrano. Gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos. Esperamos que no les sea muy gravoso el mensaje del día de hoy, que lo puedan disfrutar y pueda ser de bendición para sus vidas. Gracias también, Betiana, por hacernos parte y si quieren seguir escuchando nuestros programas, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos subiendo. Todavía nos siguen preguntando personas de ciertos programas que les han impactado y muchos de esos, les comentamos a las personas que muchos de nuestros temas son disparadores de libros que leemos. Por ejemplo, hay un famoso libro de MacArthur que es El único camino a la felicidad. Y es una explicación de justamente el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el sermón del cual más se ha escribido, del cual más se ha hablado, no solo en el ámbito cristiano, sino también en el ámbito secular, de la misma manera que la parábola del Hijo Pródigo. Ha sido hasta en ilustraciones y en obras de teatro se ha representado historias como estas. Así que para cualquier persona poder en este momento analizar el Sermón del Monte y lo que realmente quiso decir Jesús es una fuente, es un oasis para nuestra alma. Y tenemos algunos saludos más. Nos escribe también Rufino junto a Priscila y a Ricardo. Que Dios lo siga utilizando para su gloria. Abrazo y bendiciones. Gracias por escribirnos también, Rufino, fiel oyente, allí siempre presente. También Patricia Couso, mi mamá, está siempre escuchándonos, aunque yo no venga, igual está fiel escuchando el programa. También nos manda saludos y muchas bendiciones. También Carlos Balbuena, tal vez algún conocido. La familia Balbuena también nos está escuchando, nos deja un pasaje, lo vamos a ir leyendo. Eclesiastés 3, 12 y 13 dice: yo he conocido que hay
para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de su labor. Allí un pasaje de las sabidurías de lo que es el rey Salomón. Así que bueno, nos estuvieron escribiendo también, Pablo Couso nos está escribiendo. Pablo, te mandamos un saludo, otro oyente, ganador del CD de la semana pasada. Vamos a estar subiendo el día de hoy o el día de mañana seguramente ya la foto de los ganadores, también de Matías y del libro. Así que bueno, vamos a seguir con el tema en cuestión del día de hoy, como lo venimos desarrollando, el verdadero camino a la felicidad. Veníamos hablando sobre qué significa ser un bienaventurado, algunas de las características de las bienaventuranzas, como dijimos que era un patrón de lo que significa ser un verdadero cristiano. Hablamos de que los cristianos debemos manifestar todas las características de las bienaventuranzas. Ilustramos el hecho de Jesús y de Moisés exponiendo la palabra a grandes multitudes. Hablamos también de lo que dice Dios sobre qué significa ser felices y lo contrapusimos con lo que dice el mundo, y ya tocamos alguno dentro de las bienaventuranzas. Hablamos de los pobres en espíritu, luego hablamos de la consecuencia de ello, que es llorar, y ahora nos queda hablar de muchos temas. Vamos a ver cómo hacemos con el tiempo. Pero vamos a entrar en los mansos. Ahora, ¿qué podemos decir sobre la mansedumbre? Y es un tema del cual el Señor me ha expuesto a su palabra el día de hoy. Mansos, el preconcepto que hay en la mente humana es que una persona mansa es una persona débil. Y queremos barrer ese preconcepto y decirle que no es una persona débil. Por el contrario, es una persona fuerte la mansedumbre. Manso, para algunos, implica que... Bueno, ver a un niño en la calle, un adolescente que es callado, que tiene un espíritu muy silencioso, que es introvertido, y dicen, bueno, qué joven tan manso, callado, que es tan amable, tan simpático, pero es tan tierno que ni habla. Bueno, eso no es una persona mansa. Claro, tampoco. Inclusive pensamos que eso es una persona que hasta es un tonto, lo van a pasar por arriba, él no entra en la sociedad del día de hoy. Exacto. Por el contrario, la mansedumbre es un espíritu fuerte, es una convicción profunda, es un carácter totalmente dominado por el Espíritu Santo. Me encanta alguna de las descripciones que tenemos aquí. Es una brisa suave, es como una brisa suave, una de las traducciones, como un potro que que no había sido domado, que es domesticado, sí. Como alguien salvaje. Y bueno, ahí... Bueno, eso es lo que somos nosotros. Sí. No es muy difícil sino salir a la calle y ver en una esquina los insultos, ver cómo se tocan bocina, el enojo en las personas. Entonces hay un espíritu fuerte en términos de falta de dominio propio y de enojo. En cambio, la mansedumbre de la que habla la Biblia, y esto es lo que está diciendo Jesucristo, la mansedumbre es poder bajo control del Espíritu Santo, es dominio propio, es amar lo que Dios ama, es odiar lo que Dios odia. Es decir, que cuando vemos una persona en la calle que está siendo amedrentada, que está siendo robada, por ejemplo, cuando vemos que hay insultos sobre una persona, no podemos quedarnos callados. Nosotros tenemos que ser mansos en términos de poder bajo control y defender las cosas que Dios defiende, es decir, defender la verdad, tener un espíritu bajo control, defender los intereses de Dios y las verdades de Dios, y amar lo que Dios ama y rechazar lo que Dios rechaza, que es el pecado. Hay dos ejemplos en la Escritura, hay varios ejemplos, pero hay dos que vamos a citar, que te pido si los querés exponer. Uno es el de Moisés y otro es el de Jesús entrando en el templo. Si querés exponerlo, porque ellos son dos personas que son mansos, pero vamos a ver la reacción de este poder bajo control, ¿no? El primero de ellos, decías, es Moisés. Éxodo capítulo 32 nos dice que Moisés se airó. Y esto nos puede llamar la atención porque Moisés es el hombre más manso de la tierra después de Jesucristo, dice la Biblia. Ahora bien, cuando Moisés estaba en el Sinaí, en el monte, estaba recibiendo las tablas de la ley, los mandamientos, y el Señor le dice que abajo, en el desierto, ya hay personas que están cometiendo idolatría. Estas personas, guiadas por Aarón, que era su primo, pensaban que Moisés no iba a venir. Entonces le dieron oro a Aarón, y este formó un becerro de oro, es la famosa historia del becerro de oro,
en la cual Aarón le dijo, bueno, de ahora en adelante, este becerro de oro es aquel que nos sacó de Egipto y le vamos a adorar. Y todo el pueblo le adoró. Extrañamente, entonces, Josué, que bajaba con Moisés de aquel monte, Josué dijo, bueno, esto es un alarido de guerra. Y preparándose para desenvainar la espada, se preparó para la guerra, pero Moisés oyó que era un sonido de una música, de cantos. Así que bajó de ese lugar, de ese monte, y tomó las tablas de piedra y las tiró sobre el piso y las rompió plenamente. Moisés estaba enojado precisamente con la idolatría de Israel. Conocemos la gran historia del Éxodo, en donde Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, y luego de sacarlos, este mismo pueblo de unas 2 millones de personas, alrededor de 2 millones de personas, se abalanzan hacia la idolatría y adoran a un becerro de oro. Así que cuando van a recibir las tablas de la ley y los requisitos de Dios para cómo obedecerle, este pueblo se desenfrena, desobedece. Moisés se enoja, y a tal punto que, guiado por Dios, él es no solamente un líder de su pueblo, sino que es un legislador, es un juez, es un político en este momento, Moisés. Así que hace justicia, y junto con los levitas matan a 3.000 personas que habían cometido este tipo de idolatría. Así que esto es más o menos la mansedumbre. Jesucristo también tuvo un poco de esto cuando entró en el templo, en resumidas cuentas, y se enojó y se airó cuando vio que en el templo, en la casa de adoración y en la casa de oración, estaban haciendo todo tipo de mercaderías con las cosas espirituales. Así que es poder bajo control y enojarse por lo que Dios enoja y amar lo que Dios ama. Eso es la mansedumbre. Entonces ya vimos 3 de las primeras bienaventuranzas: ser pobres en espíritu, los que lloran y los que son mansos. Y ahora vamos a ver los que tienen hambre y sed de justicia. Y por hambre siempre lo tenemos muy en claro el hecho del alimento. ¿Qué significa tener hambre entonces? ¿Está hablando de alimento físico, o seguimos en realidad con todo lo que venimos viendo, que es espiritual, exacto, interior? Sí, el hambre y el alimento, el agua son necesidades básicas de la cual vivimos, y creo que aún en nuestra cultura y en nuestro país, que tenemos abundancia, a pesar de que no todos les sobra, no llegamos a entender bien este concepto de hambre y sed. Pero ¿qué es lo que está diciendo Jesucristo? Y los verbos en la palabra de Dios, los verbos griegos, son muy poderosos y muy enfáticos. Significa padecer hambre, realmente, estar hambriento. Significa tener una sed poderosa. Es decir, que es un hambre y una sed por la justicia de Dios, que se recibe cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesucristo, y se nos aplica esa justicia, y volvemos a la ilustración anterior. Recibimos la capa del príncipe de Jesucristo, la justicia de Cristo, pero también es una justicia que permanece cada día en el cristiano cuando buscamos a Dios para que Él transforme nuestra vida. En otras palabras, ha dicho un gran teólogo que no basta con tener hambre. Hay que estar realmente muerto de hambre para recibir la justicia. Cuando una persona, o cuando el hijo pródigo más bien, tuvo hambre, él fue a buscar de las algarrobas de los cerdos y intentar llenar su vientre con las algarrobas. Pero cuando el hijo pródigo estuvo muerto de hambre, él lo que fue a hacer fue a su padre, corriendo a su padre, recordando que su padre era generoso, misericordioso, y aún la clase más baja de los trabajadores, los jornaleros, ellos tenían abundancia de pan en su casa. Así que fue y obtuvo satisfacción en la casa de su padre. Y entonces debemos tener hambre y sed, pero dice que es de justicia. ¿De cómo podemos desglosar la justicia? ¿Cómo la podemos ir explicando de una manera tal vez más práctica, o en lo que significa nuestra conversión, ¿no? La Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando hablamos de que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque esas personas justamente van a ser saciadas, la Biblia nos habla de que esa justicia no depende de nosotros. No podemos, como hemos visto en el principio, ¿no? Somos pobres en espíritu.
no depende de nosotros, sino que es una justicia imputada, es una justicia adquirida, es una justicia que Dios pone a nuestra cuenta desde el momento en que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo, lo que llamamos la salvación, la conversión, el perdón de nuestros pecados. Pero también en el diario vivir de nuestra vida, el cristiano está siendo cambiado, está siendo transformado, en otras palabras está siendo santificado, y esto hay que desempolvar un mito que hay en la sociedad, porque hoy en día escuchamos por parte de algunas iglesias, especialmente la Iglesia Católica, que dice que hay ciertas personas que son santos y los otros son feligreses comunes y corrientes. Los santos son personas que, según el catolicismo, insisto, son personas que se le ha adjudicado ciertas cualidades después de la muerte o en vida, entonces se los ha declarado santos. Pero la Biblia dice que los santos son todos los seres humanos que son cristianos. En otras palabras, son todas las personas que recibieron el perdón de Jesucristo. Son todas las personas que han sido perdonadas de sus pecados y diariamente se someten a la palabra de Dios para vivir una vida como la palabra de Dios nos manda. Entonces la salvación, para resumir un poco lo que venías explicando, la salvación es la libertad de la paga del pecado. La santificación, lo que acabas de mencionar, tiene que ver con la libertad del poder del pecado. Y luego vamos a hablar sobre la glorificación, si podés también hablar un poco de eso, que es la libertad de la presencia del pecado en nuestras vidas. Y acá hacemos referencia con estos puntos, hacemos referencia a los que tienen hambre y sed de justicia. La justicia entonces conlleva la salvación, la santificación y la glorificación. Estoy previendo que no vamos a llegar a definir y explicar todos los puntos de las 8 cualidades, pero está buena tu pregunta porque verdaderamente vale la pena ahondar un poquito más en esto. Y dijiste muy bien que en la salvación de todo individuo hay 3 momentos. ¿Y qué es la salvación? Bueno, la salvación es la obra sobrenatural de Dios en las personas, por medio de la cual Él ve a individuos que son pecadores y han ofendido su justicia y su santidad, de modo tal que al enviar a Jesucristo por nuestros pecados, Cristo nos imputa, pone en nuestra cuenta su justicia. Hay, por ejemplo, situaciones en la vida cotidiana en que somos deudores, somos morosos de algo. Por ejemplo, en una escuela puede haber alumnos que fían y empiezan a ser morosos y empiezan a deber dinero, y este dinero se empieza a acumular a tal punto que no pueden con sus propios medios pagar esto, porque no tienen los recursos, porque son alumnos de una escuela y ellos no trabajan. Entonces la única ayuda que necesitan es que en algún momento lleguen sus padres a esa localidad, a ese colegio, y pongan en su cuenta todo el dinero que ellos debían, es decir, que paguen toda la deuda de sus hijos. Y así es justamente la justicia. Nosotros somos morosos, somos deudores de justicia, porque no llegamos a los parámetros de lo que la ley de Dios demanda. Y mirá la palabra, parámetros. Cuando hablamos del Sermón del Monte, decimos que estos son los parámetros y el patrón de toda vida de un hijo de Dios, de un cristiano. Así que la justicia la recibimos desde el momento en que, en primer lugar, nos arrepentimos de nuestros pecados y somos liberados de la paga del pecado. En segundo lugar, recibimos la justicia cuando somos liberados del poder del pecado diariamente, cuando nosotros nos encontramos incapaces de llegar a estos parámetros. Entonces buscamos a Dios fervientemente y le pedimos que Él transforme nuestra vida, que su palabra cambie nuestro corazón, que limpie nuestros pecados, que nos ayude a poner en práctica lo que leemos en la Biblia y demás. Pero el tercer momento es el momento en que somos liberados plenamente de la presencia del pecado. Y esto es lo que llamamos la glorificación. Es decir, el momento el cual nosotros anhelamos como cristianos, que al dejar esta vestimenta temporaria que es nuestro cuerpo, la Biblia dice en la creación, justamente en Génesis, del polvo fuiste hecho y al polvo volverás. O sea que sabemos que nuestro fin de este cuerpo es que vamos a morir y que vamos a ser polvo como el resto de los mortales. Pero un día vamos a estar frente a Dios, frente a un juicio justamente. Y ese juicio se va a dictaminar qué personas
son del Señor y qué personas no son del Señor, cielo o infierno. Y para nosotros que tenemos la esperanza anclada en Jesucristo, esperamos que seamos revestidos a un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, que seamos transformados y ya la presencia del pecado no esté más en nuestra vida. Así que este es el deseo ferviente de un hijo de Dios, ser transformado. Amén. Y como no vamos a llegar con el tiempo a terminar con todas las bienaventuranzas, si querés y te parece, podríamos resumir esto de que las primeras 4 bienaventuranzas tienen que ver con actitudes interiores y las otras 4 son actitudes exteriores. ¿Puedes explayarte como para darle un cierre? Sí, y está bien que digamos esto porque masticar el sermón del monte es muy difícil y vivir el sermón del monte es muy difícil, es decir, masticar este contenido y poder vivir en estos parámetros. Así que las primeras 4 cualidades podríamos caracterizarlas, categorizarlas como cualidades interiores, aunque no son enteramente de esta manera en la categoría, ¿no? No obstante, son cualidades interiores, es decir, ser pobre en espíritu, ser llorar, ser manso y tener hambre y sed de justicia. Y las otras 4 cualidades son cualidades exteriores que son manifestaciones del corazón. Por ejemplo, cuando tenemos pobreza en espíritu, que era la primera cualidad, y nos damos cuenta de que somos mendigos, que estamos en la bancarrota espiritual, es el momento en que estamos dispuestos a dar a otro mendigo, es decir, ayudar a otras personas y ser misericordioso, la quinta cualidad de esta bienaventuranza. Somos pobres en espíritu, recibimos misericordia al ser pobres en espíritu, y de nuestro corazón sale esta cualidad externa que es ser misericordioso con las personas, y la mayor misericordia es salvar sus almas. Otra de ellas es, decíamos, llorar por nuestros pecados, lamentar por nuestros pecados. Y cuando limpiamos nuestro corazón de esta manera, llegamos a ser puro por nuestras lágrimas y por el perdón de Dios, y somos puros de corazón, de tal modo que mostramos actitudes externas de pureza de vida. Cuando somos mansos, es decir, tenemos poder bajo control, llegamos a ser personas pacificadoras, es decir, que la mansedumbre crea paz. Somos personas que crean vínculos entre Dios y los hombres y entre hombres peleados, es decir, seres humanos que necesitan reconciliarse. Y finalmente, cuando tenemos hambre y sed de justicia, también estaremos dispuestos a que nos persigan por causa de la justicia. Que al predicar de esta reconciliación entre Dios y los hombres, personas van a rechazarnos posiblemente, como dice la Biblia, y van a estar en contra de nosotros. Aún así, en esos momentos, nos tenemos que alegrar porque estamos en el centro de la voluntad de Dios. Amén. Realmente todo un reto del programa del día de hoy. No podemos seguir por una cuestión de tiempo. Y es mucho más fácil decirlo que aplicarlo, vale decir, ¿no? Estamos muy desafiados nosotros con este contenido. Justamente a eso quería ir. El Señor nos está desafiando a cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, a cada uno de los que estamos expuestos a la palabra, porque la palabra de Dios no vuelve vacía y es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Así que salimos desafiados, gozosos y con otra mirada, con otra visión. Vamos a aplicarlo en la semana. Tenemos ese desafío y en la vida, no en la semana. Y a seguir hondando y estudiando la palabra de Dios. Estamos llegando al fin del programa. Le agradecemos a todos los que están del otro lado, escuchando, participando, enviándonos sus mensajes, ganando regalos. Esperamos que podamos seguir comprando más cosas que sean útiles y que sirvan para la vida cristiana y para ser de bendición a todos ustedes. Les damos gracias por estar del otro lado y los vamos a dejar con un tema musical. Nuevamente vamos a escuchar de Santiago Benavides, Señor te adoramos en este caso. Los esperamos el próximo miércoles en otro encuentro de Iluminados por su palabra. Hoy que hacemos un alto, volvemos la vista. Tiempo pasa.